era siempre el arquetipo de la niña buena, juiciosa, con ese toque de santidad porque era niña, y del caballero súper respetable y súper honorable que quería el amor de la chica y los dilemas entre las haciendas, porque además hay que decir que era una literatura de gente adinerada, es decir, cosas que le pasaban a la gente adinerada. Entonces siempre estábamos hablando de la hacienda, sí, sobre todo de la hacienda, del ganado, y de cómo se iba manifestando el mundo, el amor en ese mundo el dinero, la hacienda y las buenas costumbres. Había gente muy ilustrada, muy educada. Eso era lo que ocurría en esa época, que fue una época que nos saltamos de la literatura colombiana para poder estar aquí en el boom latinoamericano. Profe, ¿usted considera más importante el boom que el consumismo? Pues en este caso, para lo que quiero hacer, sí. Me interesa más que mis estudiantes escriban al estilo del boom latinoamericano a que, pues a que lo hagan al estilo costumbrista. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que aquí nos saltamos un momento. Veníamos trabajando literatura precolombina, literatura de la conquista de la colonia, literatura de la independencia, y entrábamos luego a la literatura del costumbrismo para luego botarnos a la literatura del siglo XX en Colombia y en Latinoamérica. Entonces nos saltamos un momento de la literatura, no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar esto del boom latinoamericano. ¿Qué es el boom latinoamericano? Bueno, el boom latinoamericano es un fenómeno literario que surgió entre la década del 60 y del 70 y que consistió en el afloramiento de las narrativas latinoamericanas con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes en íconos de la literatura. Lo que pasaba, chicos, es que pues a Latinoamérica por nada la conocían en el siglo XX, si esa es la verdad. La empezaron a conocer, a dar lora con las dictaduras, con las tomas de poder de las absolutistas que Chile y Argentina vivieron unas dictaduras muy crudas, donde desapareció mucha gente, y por ahí hay películas como Machuca o como La Noche de los Lápices que nos hacen cuestionarnos sobre si una dictadura es lo mejor que puede haber. Mucha gente promulga por querer la dictadura. Es que los militares tienen que tener mano dura y yo no sé qué, y matar aquí, y matar allá, y hacer acá, y hacer allá. Y esa idea siempre que hemos tenido los humanos por instinto, de querer eliminar al otro, a lo que a mí no me parece, ¿sí? Es que es gay, homosexual y tal cosa, y hay que matarlo antes de que me vuelva homosexual a los niños, y cosas por ese estilo. Entonces, bueno, pues afortunadamente estamos en una época en donde se supone que la razón nos hace libres, como dijo alguien de la Revolución Francesa, de la Ilustración, y en donde nosotros podemos mediar perfectamente ese tipo de cosas y convivir sin necesidad de asesinar al otro. Bueno, entonces ese era el calor político de la época en que los escritores de ese boom latinoamericano estaban viviendo. Entonces las dictaduras, y además ocurrió una vuelta que le dio la vuelta al mundo, y es que hacia los años 60, principios creo, eh, Fidel Castro junto con el Che Guevara hacen realidad el sueño comunista en Latinoamérica y se toman Cuba. Cuba era el casino de Estados Unidos, era el patio de juegos de Estados Unidos, donde todo aquel que se quisiera dar unas pequeñas vacaciones se metía a Cuba, y allá habían juegos de azar. Bueno, era una isla afrodisíaca para los estadounidenses. Allá iban y se echaban su cana al aire. Habían juegos de azar, había fiesta 24/7. Obviamente, pues ellos también funcionaban como nación, pero ya les digo, era sobre todo una nación de ese tipo, donde pues si tú como estadounidenses querías ir al juego de azar, a conseguir prostitutas, a ir a fiesta, pues programabas tu fin de semana en Cuba.
Y lo que termina pasando es que los cubanos se independizan de esa situación. Ellos ya eran país independiente, pero pues eran el patio de juego de Estados Unidos. Ellos se independizan. Había una corrupción, pero una corrupción tremenda. Y ellos pues bajo el sueño comunista se independizan. Eso le hace creer a la gente que el comunismo es una opción viable y que además la revolución es una vía por la cual el pueblo puede exigirle a sus gobernantes pues que pueden eh, proyectar y autodeterminarse como pueblo y montar sus propios proyectos y sistemas políticos. Eso fue lo que se llegó a creer en su momento cuando el Che Guevara y Fidel Castro se tomaron Cuba. Estoy hablando de ese momento, no estoy hablando de la actualidad. Sí, obviamente la historia también nos enseña cosas y con respecto a Cuba, pues la historia nos ha enseñado mucho más. Bueno, entonces, en Latinoamérica queda esa idea, ese impulso en los jóvenes. Por un lado las dictaduras, por el otro lado el triunfo de la Revolución cubana. Entonces eso va dejando unos ánimos políticos, así como nos los están dejando ahorita la situación política y social del país, ¿no? Hay muchos paros, estamos exigiendo muchos derechos, le estamos ya demandando al Estado de que evolucione lo que pasó con Javier, el abogado, y consecuencia de lo que pasó anoche y tras del hecho hay 8 muertos a causa de los disparos de la policía en los disturbios. Entonces, el Estado colombiano, las instituciones del Estado colombiano, en general todos nosotros, creemos que la solución para un problema es eliminando a las personas que portan ese problema. Y nos pasamos por la galleta la Carta Magna, que es la constitución política, en donde se respeta la vida y a pesar de que tú estés cometiendo un delito, tú tienes derecho a conservar tu vida y a pagar tus delitos con cárcel, no con tu vida. ¿Mm? Entonces, pues eso es lo que se le está exigiendo actualmente al Estado y el Estado no quiere comprender y van a seguir habiendo muertos si estas dinámicas se siguen presentando. Bueno, ya para terminar, es una comparación que les estoy haciendo. Así como nosotros estamos creciendo, ustedes están creciendo con un alboroto político y un alboroto social. Lo mismo ocurrió con los escritores del bull latinoamericano. Ahora, ¿cuál fue la solución para esos alborotes sociales y políticos? Las dictaduras. En estos 2 minuticos vamos a mirar, entonces, en esa época, bajo esos argores sociales y políticos de la Revolución Cubana y las dictaduras militares en Colombia, en Latinoamérica, pues surgen estos escritores con unas ideas en específico. Bueno, estos escritores fueron influenciados por los movimientos modernistas y vanguardistas del siglo XX, especialmente por el surrealismo. Es decir, chicos, que añadiendo a los movimientos sociales y políticos que se estaban dando, también les influye un movimiento artístico, que es el surrealismo. Esto lo vamos a profundizar después, para desafiar las convenciones literarias de la época a través de los neologismos, las blasfemias y el lenguaje inapropiado. Acuérdese que veníamos del costumbrismo y ahora entramos a una nueva dinámica, una nueva forma de decir las cosas. La fusión entre la ficción y lo real generaban la duda en el lector, como en el realismo mágico que intentaba mostrar lo extraño como algo cotidiano. ¿Mm? Las décadas del 60 y del 70 se caracterizaron por la agitación ideológica de la sociedad latinoamericana que comenzaba a despertar en medio de un periodo de gobiernos autoritarios en la mayoría de los países de derecha y de izquierda, sí, es decir, hay dictaduras de izquierda y hay dictaduras de derecha. Ninguno por ser de izquierda o de derecha, alguna de las dos promete no caer en una dictadura, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en estas épocas, que no porque la izquierda o la derecha pinte mejor, nos vaya a ir bien como dictadura. Bueno, la Guerra Fría, la Revolución Cubana frustrada, la intervención por parte de Estados Unidos, el triunfo de Cuba, que prometía una nueva era, pucha, logró llamar la atención de todo el mundo tiempo antes que se originara el fenómeno literario. Bueno, entonces déjeme en un momento, le tomo un pantallazo a su lista. Ok.